a grabar. Ahí estamos. Bien. Hemos terminado, chicos, el tema 2 de la unidad 2. Vamos a seguir con el siguiente tema, que nos implica lo que son las visas. Bien. Quisiera escucharles. ¿Está compartiendo, chicos, la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Quisiera escucharles qué concepto o qué pensamiento tienen ustedes cuando escuchan la palabra visas. Visa, más que nada. ¿Qué se les viene a la cabeza? Un permiso para poder viajar a otros países, profe. Exactamente, perfecto, ¿sí? Una visa, chicos, es una autorización, ¿sí? Que nos van a dar, dependiendo obviamente de algunas condiciones, en donde un país distinto al nuestro nos autoriza a un individuo o a veces a un grupo para poder ingresar de forma temporal a dicho país, ¿sí? No de forma permanente. El visado es un documento que vamos a colocar dentro de los pasaportes. Esto es colocado por las autoridades del país al que estamos pidiendo la autorización. En este documento se indicará que hemos sido aprobados o hemos sido autorizados o que se nos considera válidos para el ingreso a este país. ¿Por qué decimos que es de forma temporal? Por depender el trámite que estemos ejecutando, ¿sí? Para que el consulado o la embajada nos autorice esta visa, dependiendo, como les digo, cuál sea el factor por el que estamos gestionando ese trámite. Existen algunos tipos de visa que vamos a ver a continuación. La visa de tránsito, que hoy en día realmente ya no se la utiliza mucho, antes realmente se la utilizaba muchísimo, valga la redundancia, por temas de conexión de vuelos, ¿sí? Había veces en que mi vuelo podía ir, por ejemplo, a Ámsterdam, y yo no tenía la visa americana, entonces no podía ingresar a un país en donde no estoy autorizado por parte de las autoridades a tocar ese lugar, ¿sí? Entonces se daba la visa de tránsito, que consiste en otorgar a una persona, ¿sí? En el caso únicamente, como les mencionaba, de hacer una escala en ese país para poder irse hacia otro destino, no quedándose en el país de escala, ¿sí? Y por lo general la duración de esta visa de tránsito no podía ser mayor a 3 horas. Era lo que se tramitaba anteriormente para que el pasajero, en caso de tener un país de escala en el que no tenía visa, pueda permanecer el tiempo establecido para la conexión de su vuelo. ¿Sí? Como les digo, esta visa les hablo más a forma de información. Hoy en día ya no se la utiliza mucho. Existen otras regulaciones, existen otras directrices por parte de los países que suelen ser escala para que el pasajero pueda continuar su viaje. La visa de turista, que esta realmente es la que más se la maneja, la que más se gestiona, esta se otorga a una persona que tiene un interés por conocer o visitar un país distinto al de su origen, ¿sí? Pero en calidad de turista, quedándole prohibido realizar actividades como la de trabajar, realizar negocios y comprar un bien. Es decir, que solamente puede realizar la gestión de visita, de conocer ese país en calidad de turista, ¿sí? Y la duración puede ser de 1 a 3 meses. Ahora, hoy en día, con todas las regulaciones que hemos tenido post pandemia, a ver, vamos primero. Antes de estar en el tema de la pandemia, la duración de turista podía ser de 1 a 3 meses, pero también dependía mucho del consulado que nos den por 5 años. Era el tiempo máximo que podíamos acceder a tener un visado americano, ¿sí? 5 años. Hoy en día, luego de la pandemia y por todos los inconvenientes que se han suscitado en la presentación a una nueva visa o en la renovación, entonces la embajada resolvió que
la duración de una visa va a ser de 10 años, ¿sí? A partir del mes de octubre del 2021 se procedió con esta directriz en donde todos los ecuatorianos que nos presentáramos a partir de octubre, ya sea por primera vez o renovación, la embajada o el consulado, en nuestro caso embajada de Guayaquil, nos procede a dar 10 años de visa. ¿Sí? ¿Dudas o inquietudes o seguimos avanzando? Mucho está claro. Bien, sigamos. La visa de trabajo es otro tipo de visa que también se le ocupa comúnmente en donde el propósito es el de trabajar en un país distinto al de origen de la persona. Esto siempre y cuando se evidencie o se demuestre que tiene un contrato de una empresa del destino al que está solicitando la visa, ¿sí? Es decir, adicional a todo el proceso de un trámite de solicitud de visa que se ejecuta presentando documentación en donde se pueda solventar la parte económica, los bienes, qué sé yo, incluso suelen pedir el, el mecanizado del IES, ¿sí? Para constatar que el pasajero o el posible pasajero se encontraba con un trabajo seguro y fijo dentro del país. Adicional a todas estas cosas, se pide también el tema de un contrato de una empresa internacional en donde se evidencie, como les había dicho, que esta persona va de trabajo al país, ¿sí? Suelen existir veces, chicos, por ejemplo, que existen contratos de trabajo de 2 meses, de 3 meses, puede ser un año, pueden ser 3 años, dependiendo la actividad a la que se dedique el pasajero. Entonces, en base a ese contrato, se le procede, obviamente, va a depender, no, nada es garantía en un trámite de visa, chicos, ¿sí? Si es que el pasajero tiene un contrato de trabajo de otro país, no es una garantía. Va a depender también del movimiento bancario, de la estabilidad económica, de cómo él se ha estado manteniendo en este país y también de recomendaciones que pueda tener del trabajo actual. Eso depende también muchísimo para la obtención de una visa de trabajo, ¿sí? Como habíamos dicho, el tiempo va a depender del contrato que tenga. Puede ser, como les digo, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, 5 años, dependiendo la actividad a la que se dedique el posible pasajero. Ustedes me podrán decir, pero profe, un mes me parece muy poquito tiempo o 2 meses me parece muy poquito tiempo. Existen chicos en trabajos de verano, que se los llama así, que incluso pudieran acceder ustedes como estudiantes. Ahí es cuando se solicita una visa de trabajo. Obviamente, una vez que ya se ha gestionado, ¿cuáles son estos famosos trabajos? Por ejemplo, a veces los restaurantes o temas de alimentación, de alojamiento, solicitan por temporada personas que quieran trabajar en sus establecimientos por no más de 2 meses o 3 meses, que es el tiempo de la temporada de verano. ¿Sí? Ahí es cuando se realizan estos trabajos a corto plazo. Bien, otro tipo de visa es la visa de estudiante. Esta, como su nombre lo dice, se la otorga con el fin de estudio, ¿sí? En un país distinto. Esto presentado por la persona que va a estar ya matriculada en un centro educativo de dicho país. ¿Cuándo se da este tipo de visas? Por ejemplo, en los intercambios estudiantiles, ¿sí? Cuando existe un intercambio, el estudiante o el futuro estudiante debe ya estar matriculado en una institución educativa que avale que él va a permanecer, perdón chicos, por determinado tiempo en esta institución, ¿sí? La visa de estudiante no solamente, a veces nosotros escuchamos visa de estudiante y se nos podría venir al pensamiento que es solamente para personas de colegio o personas de universidad. No siempre, también pueden presentar personas adultas que quieran hacer un intercambio de inglés, por ejemplo, ¿sí? Para aprender otro idioma. O, ¿por qué no?, algún tema de un curso. Hoy en día hay muchísimos cursos que se están dictando
en varios países, ¿sí? Entonces, ahí también se puede solicitar una visa de estudiante. Cualquiera de estas visas, ninguna de ellas es o más fácil o menos fácil, o la una es más riesgosa y la otra es menos riesgosa. Cada una de ellas va a depender de cómo se presente la documentación requerida por la embajada y de cómo el posible pasajero evidencia una estabilidad económica y una estabilidad en este país que le muestre al cónsul de que no es un posible migrante y se vaya a quedar dentro de su país. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, chicos? Profe, Profe, tal vez hay un máximo de lo que pueda durar la visa de trabajo. No existe un tiempo, eso les digo, depende del contrato que presente el pasajero. Bueno, por lo general el máximo ha sido de 5 años. Hoy en día todas las leyes están cambiantes por el tema de pandemia. No sé si es que exista un tiempo máximo de trabajo, porque depende del contrato, ¿sí? Si es que el contrato incluso pudiera ser una actividad de estas que se demoran mucho, por ejemplo, tecnología o minería, que también se trabaja mucho allá, y que pidieran un contrato por 10 años, pues puede ser un contrato por 10 años. Ahora, siempre va a haber una cláusula dentro del contrato, como lo hacen acá también, en donde cualquiera de las dos partes pudiera desistir de la cooperación de cada una de ellas. Es decir, si es que yo como empresario veo que Kevin me ayudó y me sirvió y estuvo pendiente durante un año, pero luego de eso no veo la necesidad de seguir con los servicios de Kevin, doy por terminado el contrato, notifico a la embajada y a migración, y eso ya Kevin sabe que tiene que salir del país, caso contrario se estaría quedando como migrante. Ahora, también podría depender aquí del cierre de un rato al otro de la empresa que me contrató, o de la quiebra de una empresa, o qué sé yo, ¿sí? Todo va a depender. No existe un máximo de tiempo. Se van a basar en las fechas que se coloquen dentro del contrato de trabajo. ¿Alguien más tenía una consulta? yo, profe, en este caso de las visas de estudiante, por decir, ya está matriculado, tiene que ser, o sea, como una institución, o sea, reconocida o algo así, o por decir, en el caso de que yo quiera estudiar un idioma y veo que dice cursos de japonés, por decir, en México, como los que seguí, y yo ya me inscribo ahí y digo, quiero ir a estudiar en presencial allá, ¿se puede considerar como visa de estudiante o no? O no? Sí, se puede, como había mencionado Kevin en la explicación, no solamente es para estudio de una carrera o estudio de colegio o estudio de, redundaré, de una carrera universitaria. Puede ser para un curso. Ahora, como usted bien dice, ahora los ecuatorianos para México necesitamos visa, ¿sí? Entonces, digamos que el curso de mandarín o de chino, como usted mencionaba, dure 6 meses, ¿sí? Tiene que ejecutar un trámite para una visa de estudiante, porque usted está yendo en calidad de estudio para estudiar otro idioma de un curso que se está aperturando en ese país. Entonces, usted va en calidad de estudiante y tendría que presentar, dependiendo toda la documentación que le soliciten, en la embajada. Pero sí puede ser hasta 3 meses, como les había dicho, en donde ustedes tengan un curso intensivo de algún idioma. Entonces, se puede tramitar una visa estudiantil. ¿Alguien más? Kevin, solventé la inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Bien, sigamos entonces. Otro tipo de visa es la visa diplomática. ¿Sí? Este tipo de visa se lo va a otorgar a personas que tengan o que porten un cargo diplomático o un cargo político, ¿sí? Para poder ingresar a un país con fines de visitas oficiales de mandatarios o diligencias de embajadas. Este tipo de visa solamente puede acceder personas que están dentro de la política, ¿sí? Por ejemplo, nuestros asambleístas, el presidente, el vicepresidente, ellos son los que pueden acceder a este tipo de visa diplomática. Y es un trámite muy distinto, que ya vamos a ver más adelante, a la visa o a la gestión de una visa de turismo. Es distinto,
en cuanto a valor, en cuanto a trámite, en cuanto a la documentación que solicitan. Es otro trámite muy distinto. Incluso ellos no se presentan en una embajada. Ya vamos a ver más adelante. La visa de periodismo, que también hoy ya no se la maneja mucho, pero antes sí se la gestionaba, como su nombre lo dice, se la daba a profesionales de periodismo que debían cubrir una nota o un evento de relevancia en otro país. Se presentaban con su título, con obviamente su contrato de trabajo como periodista, y la visa que se les otorgaba era solamente por los días que dure este evento. Es decir, digamos que, no sé, había el ascenso de algún funcionario en donde el Ecuador fue invitado y se debía cubrir la nota. Por lo general estos eventos duran, tienen un preámbulo antes del día, tienen un día antes de evento o de conmemoraciones, etcétera, el día del ascenso del funcionario, y podría ser algún tema de, no sé, festividad, algún cóctel o algo así. Al siguiente día tal vez podría haber alguna reunión, algún meeting, alguna cosa así, y se daba por finalizado. Entonces, una visa de periodismo puede durar 3 días hasta 15 días, porque también puede ser, por ejemplo, cuando se lleva a cabo, un mundial, unas olimpiadas, campeonatos, siempre y cuando la embajada crea conveniente la asistencia de un periodista a estas instancias, ¿sí? Pero no suele ser mayor a 15 días la visa de periodismo. Bien, vamos a ver un poquito a detalle cómo se tramita la visa B1 y B2 para los Estados Unidos, ¿sí? Esta es la visa de turismo a la que... Denme un segundito, chicos, por favor. Perdón, chicos, sigamos. Bien, les estaba diciendo que la visa que solicitamos en calidad de turista se la conoce como B1, ¿sí? Y existe también la visa de negocios, que es la B2. Entonces, la visa de turismo y la visa de negocios son consideradas visas de no inmigrante y sirven para visitar los Estados Unidos por temporadas cortas, ¿sí? Para obtener la visa B2, que es la de turismo, perdón, anteriormente les dije al revés, la B2 es la de turismo y la B1 es la de negocios, ¿sí? Son el mismo trámite, se sigue el mismo proceso, pero la única variación que va a tener estos dos tipos de visa es el propósito de viaje, ¿sí? La visa B2 permite que el viajero pueda participar en actividades turísticas. Esa es a la que nosotros, por lo general, realizamos el proceso. Mientras que la visa B1 nos va a permitir ser partícipes en actividades de negocios, ¿sí? Una vez que estemos en ese país, podríamos, no sé, tal vez estamos yendo de turismo, pero por ahí se nos presenta una reunión en el campo turístico, por ejemplo, que conocemos algún proveedor o algún, no sé, alguien que esté dentro del servicio de la actividad turística y podamos reunirnos y venimos ejecutando un contrato o un trámite de trabajo en donde yo pueda vender los servicios de él en el Ecuador, ¿sí? Ese tipo de cosas se podrían dar siempre y cuando yo tramite la visa B1 y B2. Sí se puede solicitar las dos visas para viajes en los cuales el propósito podrían ser turismo y puede ser también negocios, como les acabo de mencionar. O, no sé,
puede que yo vaya a una reunión, ¿sí? Por parte de mi oficina, tengo, no sé, un posible contrato de venta de servicios o de, qué sé yo, algún tema de importación, quiero comprar algún tema de maquinaria, pero también quiero utilizar luego de la reunión unos días adicionales para conocer la ciudad, para dedicarme al shopping. Ustedes saben que la mayoría de personas cuando viajamos, la palabra shopping va de cajón, ¿no? Hombres y mujeres, no solamente para las mujeres, porque a los hombres también les gusta realizar compras, y si es que están yendo por el tema de trabajo, incluso pueden ser temas de compras con respecto a la actividad a la que se desempeña, ¿sí? Entonces, puedo solicitar la visa B1, que es la de negocios, puedo puedo solicitar la visa B2, que es la de turismo, o puedo solicitar las dos al mismo tiempo. Y el trámite, el proceso es exactamente el mismo, ¿sí? Ninguna de estas dos visas es válida en el país de destino para obtener un empleo. Yo no puedo, con la visa de turista o de negocios, llegar a los Estados Unidos y ponerme a trabajar. Ahora, ustedes pueden decirme, profe, tengo familiares, profe, tengo amistades que sí han viajado y han podido estar trabajando en cualquier actividad. Se puede, pero no es legal. En caso de que llegara alguien de migración a hacer una batida o una supervisión a ese lugar y les encontrara a ustedes ahí sin portar documentos para trabajo, automáticamente les van a deportar. Así tengan una visa de turismo, pero ustedes se encuentren trabajando, les van a deportar y van a quedar como negados de ingresar al país así ustedes tengan la visa de turismo, ¿sí? Por lo general, a veces ha habido personas que trabajan con los ID que no les pertenecen, ¿no? Trabajan con otros nombres y el tiempo máximo que pudieran quedarse son 3 meses. Si ustedes se quedan más de 3 meses, a pesar que se les permite estar 6 meses en el país, ustedes dañan la visa, ¿sí? La próxima vez que ustedes se vayan a presentar, tal vez les dirán, ¿cómo es que te quedas 3 meses si tu aporte económico o tu reporte económico no representa que tú te puedas mantener durante 3 meses en el país de los Estados Unidos? ¿Sí? El tiempo máximo que se puede quedar un turista dentro de los Estados Unidos son 3 meses incumplidos, les diría realmente, ¿sí? Porque dañan como que la imagen de la visa que ustedes tienen. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los pasos a realizarse? Bien, estos pasos son los que se realizan comúnmente para la obtención de la visa a los Estados Unidos. El primer paso, obviamente, determinar el tipo de visa que deseo, si es turismo, si es negocios o si es que voy a pedir las dos al mismo tiempo. Ingresar en la página que les he puesto aquí, que es http, perdón chicos, // travel.state.gov, etcétera, 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 en donde ustedes al ingresar aquí se les va a aperturar una plataforma en donde tienen que seguir paso a paso para ir llenando toda la información que les vayan solicitando, ¿sí? En esta página ustedes deben completar el formulario que se lo conoce con el nombre DS-160, que es la solicitud de una visa, ¿sí? Este formulario es otorgado por el gobierno de los Estados Unidos y solamente puede completarse en la página que les he mencionado ahí, ¿sí? Una vez que ustedes llenan ese formulario, les va a llevar nuevamente a la página anterior en donde van a tener que seguir completando todos los pasos que les piden. ¿Cuáles son esa información que les piden? Nombres y apellidos, número de cédula, la dirección domiciliaria, números de contacto, el nombre de sus papás, el nombre de sus posibles hermanos también suelen solicitar. ¿A dónde voy a llegar? Les piden una dirección y el nombre de la persona a dónde ustedes llegarían, ¿sí? Ahora,
Si es que es por turismo y ustedes han comprado un tour, van a tener que colocar el nombre y la dirección del hotel al que llegan, ¿sí? Esos detalles siempre les van a pedir dentro del llenado de visa. ¿Qué más les piden? El tiempo que ustedes pudieran permanecer en el país, a qué se dedican sus papás, etcétera. Les piden información personal de ustedes, si es que trabajan, cuál es su cargo, si es que estudian, qué están estudiando, en qué año de educación van, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando son menores de edad, ustedes ingresan como parte del proceso de sus papás. Sin embargo, pagan igual el mismo valor. No es que porque ingresamos como trámite de los papás no vamos a pagar cuando son menores de edad. Ojo, ¿sí? Pasan con la misma información prácticamente de los papás, solamente varía los nombres y el número de pasaporte, más que de cédula. Bien, les van a pedir crear una cuenta dentro del usuario. Esta cuenta debe ser de Gmail, no les permiten ningún otro correo electrónico. Si es que ustedes tienen un Gmail, pueden colocar ya su correo con Gmail. Caso contrario, tienen que crearse una cuenta nueva a donde les va a llegar toda la información. Luego está ingresar el número de confirmación, que lo obtienen en la segunda página, que les había indicado que hay que llenar el formulario de DS-160 para la solicitud de visa de turismo. Van a proporcionar, como les había dicho, una dirección o la ubicación a donde ustedes van a querer recibir los documentos. Por lo general en la provincia de La Suay, una vez que se tramita todo esto, se lo hace con DHL, ¿sí? Sin embargo, siempre nos piden una dirección, pero la documentación, una vez finalizado el proceso, a donde les llega es a las oficinas de DHL, que se encuentran por el Supermaxi del Vergel. No sé si es que se dan, chicos. Queda por allá las oficinas de DHL. El valor del trámite consular es de $160. Y ustedes pueden pagarlo por medio del Banco de Guayaquil. Una vez que ya llenan toda la información, les va a saltar un código de confirmación. Con ese código ustedes se pueden acercar a pagar en el Banco de Guayaquil o también en Western Union hoy en día, ¿sí? Una vez pagado todo esto, regresan a la agencia de viajes o si lo están llenando ustedes, ingresan nuevamente al sistema para poder finalizar la solicitud. Adicional, chicos, si es que ustedes llenan esto en su casa, son $160. Pueden pagar, como les digo, en el Banco de Guayaquil, en Western Union, o pueden pagar con cualquier tarjeta de crédito Visa o Mastercard, con cualquiera de las dos, ¿sí? Y si es que ustedes están realizando este trámite en una agencia de viajes, va a depender la agencia de viajes. Tengo entendido que hoy en día, en base a reuniones, tal vez ahí María Paz nos podrá confirmar, se habían planteado un valor, digamos, para todas las agencias en $40, el mínimo, ¿sí? De ahí creo que va a depender de la agencia, podrá cobrar 50, podrá cobrar 60, eso ya depende del pasajero, si está dispuesto a cancelar ese rubro por el trámite o por la gestión que le va a ayudar una profesional en la agencia de viajes. Si es que ustedes proceden a llenar esto en su casa, yo les digo, yo la vez que me tocó hacer tampoco lo hice porque yo trabajaba en mayorista y a esto tienen más acceso y tienen mayor información y tienen capacitaciones las agencias de viajes. Cuando yo lo hice en el 2015, realmente no sabía de todo el trámite que hay que seguir porque son como 5 páginas que ustedes van, llenan una, se les carga, se les guarda, seguimos a la siguiente. Se llena toda la información, seguimos a la siguiente. Y así sucesivamente son de 4 a 5 páginas que ustedes tienen que ir llenando hasta ejecutar el pago. ¿Sí? Persona por persona. Todo el trámite. Así yo viaje con mi esposo y mis 3 hijos, el trámite, perdón chicos, el trámite es individual. ¿Sí? Voy a mencionarles a mis familiares. Para mi esposo Andrés es un trámite, para Cristina es un trámite, para Andrés Nicolás es un trámite, para Carlos Agustín es un trámite y para Emilio Tomás sería otro trámite. Cada uno tiene que llenar toda la información, página por página, ir pagando, ¿sí? 160 por persona, no es por trámite familiar, es por persona,
todo este proceso es individual, ¿sí? Entonces, ahí sí, a veces me decían, pero cobran tanto en las agencias de viajes. Imagínense lo tedioso que debe ser llenar 5 procesos consulares, 5 trámites y página por página. Es tiempo y obviamente nosotros como profesionales en turismo no vamos a regalar nuestro tiempo. Tenemos que cobrar por el servicio que estamos brindando, ¿sí? Una vez concluido todo este proceso, antes de esto me salté un paso en donde se les abre el calendario con las fechas disponibles. Ustedes toman una fecha, una hora y se procede a seguir llenando la información. Una vez concluido todo este proceso, vamos a tener que imprimir el formulario DS-160, se nos pide una foto con fondo blanco, ¿sí? En base a dimensiones específicas para el consulado de Estados Unidos o la embajada de Estados Unidos, ¿sí? Que se debe pegar en el formulario. Todo esto nos va a ayudar la agencia de viajes. Nos van a ayudar a llenar la carpetita y con esa carpetita debemos estar pendientes a nuestra cita consular. En el caso de los cuencanos debemos acercarnos a Guayaquil. Hoy existen varias personas que se han estado yendo a Quito, pero ha sido por la gran afluencia de personas que han estado tramitando las visas y Guayaquil no estaba con su oficina abierta en atención, sino le estaba haciendo puertas adentro, ¿sí? Una vez realizada la visita a la sección consular, se debe estar pendiente al mail que ustedes abren en Gmail, les estará llegando notificaciones con respecto a cómo está a la ubicación de su pasaporte. Ustedes se presentan a la sección consular, les van a hacer preguntas, van a revisar sus documentos y ahí les van a ver si son o no aptos para ser entregados la visa. Les otorguen o no su visa, el consulado se queda con su pasaporte porque les va a devolver el pasaporte, ya sea con la visa pegadita en su pasaporte o con la negación de la misma. Pero ese momento les proceden a decir su visa es aprobada. O les dicen, lamentablemente no cumples con los requisitos necesarios para poderte otorgar la visa. Por favor, inténtalo luego de 6 meses, por lo general les dice. ¿Sí? ¿Dudas o inquietudes hasta aquí, chicos? Ninguna, profe. No, ¿Está profe. claro? Bien. Este es el proceso que se realiza, chicos, para la solicitud por primera vez. Pero para la renovación de visa americana, anteriormente ustedes procedían a llenar el formulario, a realizar el pago, a obtener la fecha. Aquí no se obtenía fecha. Solamente se llenaba el formulario, ¿sí? Nuevamente nos pedían toda la información necesaria, a dónde iba a llegar, la dirección a dónde iba a llegar, cuál es el propósito del viaje, etcétera, etcétera, con toda la información. Pagaba los $160 de las formas en las que les había mencionado. Los documentos se los enviaba en un sobre de Manila que se encargaba la agencia de viajes en indicarnos, porque se enviaba por medio de DHL, nos daban un código en donde durante todo el proceso, con ese código, podíamos ir revisando cómo se encontraba el trámite, ¿sí? Se enviaba la documentación y teníamos que esperar a veces de 15 días a un mes para que se nos notifique por medio del correo electrónico si es que ya estaba en camino nuestro pasaporte, ¿sí? Una vez que nos acercábamos a las oficinas de DHL a retirar el pasaporte, podíamos constatar la aprobación de nuestra visa o la negación. En caso de ser negada una visa de renovación, siempre les mandaban el motivo, ¿no? No cumple con los requisitos, la documentación no es la correcta, falta información ay, perdón, chicos. Un segundito, creo que ya apagué la cámara porque no les veo. Ahí estamos, ya. Podía ser que los documentos estaban incompletos o que existió alguna inconsistencia en base a la información que ha sido proporcionada por el posible solicitante, ¿sí?
En todo trámite, si es que teníamos una negación, se debía esperar 6 meses para volver a poder solicitar, ¿sí? Ahora, en el caso de una renovación de visa, si es que era negada, se tenía después de 6 meses que volver a realizar todo el proceso, pero como si nos fuéramos a presentar por primera vez, ¿sí? Ya la renovación, si es que era negada, quedaba como un proceso distinto a luego de 6 meses, si es que yo quisiera presentarme, era como un proceso nuevo y actual, en donde me iban a dar como si fuera la primera vez la visa, ¿sí? Por eso es que en la parte de abajo dice que en ciertos casos no era necesaria la presencia del solicitante. Sin embargo, una vez que ustedes enviaban la documentación, podía llegarles una notificación a sus correos que decía: se precisa de la presentación por parte del solicitante. Por favor, acceda al sistema para solicitar una fecha. Dentro de su proceso del llenado del formulario, ustedes ingresaban, tenían que solicitar una fecha y presentarse en esa fecha con la documentación que ya ha sido enviada, ¿sí? Para saber por qué motivos les estaban pidiendo la presentación de ustedes física, porque en la renovación no existía la necesidad de presentarse el solicitante físicamente en la Embajada de los Estados Unidos, ¿sí? Ahora, hoy en día, con la pandemia, las renovaciones de visa todas fueron enviadas, ¿no? Y se demoraban de 1 a 2 y hasta 3 meses en responder si es que era aprobada o no era aprobada. Existieron casos en que fueron aprobadas, pero existieron casos en que les pidieron presentarse. Estas citas salían hasta para el 2022 por la afluencia masiva que ha tenido tanto Quito como Guayaquil para la presentación de visas, ¿sí? Hoy en día aún se les sigue pidiendo para las renovaciones de visa la presencia física, ¿sí? Todavía no han dado la directriz de que se vuelva al trámite anterior cuando una renovación no era necesaria la presentación del solicitante, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda o inquietud que tuvieran con respecto al trámite de presentarse para la solicitud de la embajada, perdón, de la visa americana? Profe, Sí. Sí, ¿por Israel. qué se demoran 6 meses en darle, volverla a llamar de nuevo para que renueve la visa o para sacar otra vez de nuevo? Son 6 meses porque si es que fuera el caso de un documento que ha sido inválido, Israel, le piden nuevamente que se procese ese documento, ya sea de trabajo, ya sea, qué sé yo, un RUC, no sé, un rol de pagos, etc. ¿Y por qué? Porque la embajada les pide 3 meses de movimientos bancarios. Entonces, lo ideal es que ustedes, una vez que les llega la visa, se espere de 1 a 2 meses y de ahí volver a contar los 3 meses de movimiento bancario, ¿sí? Incluso si es que ustedes se presentaran a los 3 meses, tal vez el mismo documento pueda salir nuevamente con alguna inconsistencia, ¿sí? O tal vez porque están dentro de un proceso de la compra de un vehículo, de la compra de una casa. Los procesos legales, chicos, tal vez ustedes no han tenido aún la oportunidad de realizar ningún tema de proceso legal con respecto a compra o venta, matrimonio, divorcio, inscripción en alguna entidad educativa, etcétera, lleva un tiempo. A veces lleva 1 mes, 2 meses. Entonces es el tiempo que una embajada les da el lapso para que ustedes puedan nuevamente recolectar toda la información. Incluso les pusieran que es por tema de un no buen movimiento de la parte de tarjetas de crédito. Había veces en que les decía, necesitamos el movimiento de una tarjeta de crédito. ¿Por qué creen ustedes esto, chicos? Porque para la embajada es necesaria algo que a ustedes les ate a este país, ¿sí? Una deuda, ustedes pueden decir, profe, una deuda no me ata, pero una tarjeta de crédito con una entidad bancaria sí les lleva a un trámite legal en caso de que ustedes no paguen, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere ver la embajada.
ese movimiento bancario, las tarjetas de crédito. Incluso hoy en día les piden hasta el mecanizado del IES para saber que ustedes están aportando dentro del trabajo en caso de que trabajaran, ¿sí? Y si es que ustedes, por ejemplo, no están trabajando en este momento, pero ustedes se presentan a un trámite de visa con la documentación de sus papás, tienen que llevar toda la documentación de sus papás. Trabajo, movimiento bancario, si son dueños de casa. Si tienen casa, el predio, el pago del predio. Si es que tienen vehículos, las matrículas al día, no con multas pendientes por exceso de velocidad, por tema de licencia, etcétera, etcétera. Todo al día. ¿Qué más les piden? El rol de pagos, como les había dicho, si es que ustedes son dueños del negocio o sus papás, les piden el RUC, les piden la patente, o sea, les piden muchísimas cosas, incluso que ustedes tendrían que ir a sacar certificados del banco, a veces el banco no les atiende enseguida, tienen que esperar a que ellos les digan cuándo pueden darles. Todo proceso de un banco dura de 24 a 48 horas hábiles para poderles dar un certificado bancario, ¿sí? Hay algunas entidades bancarias, por ejemplo, no es que le haga publicidad, pero en el Produbanco ya existe, ustedes ingresan y tienen un montón de servicios, ¿no? En el menú, en donde ustedes pueden acceder a certificados bancarios, certificados de la cuenta, etcétera, etcétera. Y el momento que ustedes ejecutan esto, les debitan el valor de su cuenta bancaria y pueden proceder a descargarse el documento, ¿sí? Pero si es que les piden un documento avalado y firmado por una entidad bancaria, tienen que esperar de 24 a 48 horas para poder retirar el documento. Bueno, primeramente solicitar y después de 24 a 48 horas para poder retirar el documento que ustedes estén solicitando, ¿sí? Es por eso que se da 6 meses para que puedan volver a solicitar una fecha de trámite de visa. Incluso, bueno, no, si vamos a la parte económica, serían prácticamente $620, perdón, $220, y depende, Israel, digamos que usted se está presentando con su esposa y sus hijos, 160 son $500 y más, son $700 que usted gasta. Entonces, tal vez hasta para reponerse en la parte económica, le dan los 6 meses en donde usted nuevamente pueda proceder con un pago, si es que es familiar el trámite, obviamente, de $700. Porque no se olviden que es 160 la tarifa consular, pero también pueden ser $40, 50 o $60 el valor que les cobren en una agencia de viajes que les ayude con el trámite de la visa. ¿Sí? ¿Sí, Israel? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud que tengan, chicos? ¿No? ¿Está clarísimo cómo es el trámite de la visa americana entonces? Sí, profe. Bien. Bien, chicos, entonces vamos a dejar ahí el día de mañana. Vamos a ver en cambio el trámite de la visa Schengen, que es muy distinto al de la visa americana. No se olviden, está ya cargado la actividad en el aula virtual que tienen que entregar hasta el día de mañana. Si no estoy mal, hasta las 7 de la noche les puse. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Listo, chicos. María Paz, mejórese, sígase cuidando mucho. Le mandamos un abrazo fuerte y mejórese pronto. Gracias, chicos. Los chicos que tienen el tema de la tutoría, por favor, se quedan. Es decir, solo Kevin y María Paz se pueden desconectar. El resto, por favor, nos quedamos hasta que se conecte el profe Esteban para poderles dar la tutoría. ¿Ya? Listo, profe, profe. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, compañeros. chicos. Que tengan un lindo día.